Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. El amor de madre llega a ser quizás lo más puro del ser humano, pero cuando los hijos se descarrían, una madre sufre. Se pone triste y llora. Y algunas, solo algunas, tienen el valor de detenerlos. ¿Pero a qué costo? Madre de un sicario. Historia de terror escrita y adaptada por La Tenebrosa. Lo que les voy a contar quizás sea una historia distinta a las que hayan escuchado anteriormente, pero de alguna u otra manera hay personas como yo buscando a sus hijos, a sus amigos, a sus familiares. Algunos han tenido la suerte de encontrarlos, otros no. En mi caso, yo sí lo encontré, pero lamentablemente mi historia no tuvo un final feliz. Mi nombre es Fernanda Áviles. En su momento, fui una madre desesperada. Luché por traer de regreso a uno de mis hijos al hogar familiar, pero a mi hijo Alfonso ya lo había perdido desde hacía muchos años. Los nombres de las personas involucradas los omití y les di otro para evitar problemas. Esto pues, porque fueron clave para que yo diera con el paradero de mi hijo. Hace alrededor de 13 años, mi hijo estudiaba la preparatoria. Siempre fue un joven muy cumplido con sus estudios. Era buen hermano, pero no todo en él era bueno como todos los jóvenes. También tuve problemas por su carácter algo explosivo, pero eso era algo que aún se podía controlar, pues nunca llegó a lastimar o a agredir a alguien físicamente. Mi hijo no consumía algún estupefaciente en esos años. Pensé que podía lidiar con todos los problemas que trae tener hijos adolescentes, pero no era así. Mi esposo viajaba constantemente por su trabajo, y creyendo que teniéndolos en casa, los salvaría de las malas amistades, de que no se volvieran unas malas personas. Pero la verdad es que lo que uno desea no siempre se realiza. Aquí en mi ciudad escuchamos las balaceras. Vemos los comandos armados que se desplazan entre las calles de las colonias. Las noticias de enfrentamientos entre el gobierno y el crimen organizado es el pan de nuestro cada día en muchos estados. Alfonso nos pedía permiso para asistir a fiestas con sus amigos, pero el miedo a que le sucediera algo me hizo negarle los permisos. Ya sabrán cómo se ponía y las cosas que ya me echaba en cara como una madre sobreprotectora. Su juventud se le estaba yendo en un suspiro entre la preparatoria y la casa. En varias ocasiones me refirió que se sentía como un prisionero por estar todo el día en casa. Ya ni siquiera a las canchas de la colonia podía ir, pues cuando no era una cosa era la otra. Por más intentos que hacía por hacerle entender que lo hacía por su bien, Alfonso se negaba a comprender el expresarle el miedo que, como padres, vivimos por nuestros hijos y que les llegue a suceder algo. Si yo hubiese accedido tan solo un poco a lo que él quería, quizás no hubiese sucedido esto. Mi hijo se había hecho de amistades de personas que se relacionaban con el narco. Personas despiadadas que no les tiembla la mano para meter un tiro entre ceja y ceja. Alfonso fue influenciado por otra persona, un joven que había ingresado a la preparatoria. A pesar de que muchos de sus compañeros se lo habían advertido que ese andaba en malas compañías, a mi hijo eso no le importó, pues ya saben, el dinero, las fiestas, las mujeres y el no querer tener un futuro trabajando decentemente
lo arrastró hasta que también se hizo un delincuente. Lo que debería traer en su mochila de la preparatoria deberían de haber sido cuadernos y libros, pero poco a poco traía desde armas pequeñas, yerba y Dios sabe qué tantas cosas. Creo que, como padres, no fallamos, pues con nuestras posibilidades económicas les dimos estudios hasta la universidad. Pero cada quien es dueño de su propio destino, y por desgracia, el de mi hijo es ser un sicario. Alfonso un día salió de la casa para la preparatoria. Esa mañana me abrazó y me dijo cuánto me amaba. No me di cuenta que con su mirada se estaba despidiendo del que fuera su hogar. Desayunó y conversaba con sus hermanos alegremente. Antes de salir de la casa volteó y me miró de extraña manera. ¿Cómo yo iba a saber que aquello era un adiós? Esa fue la última vez que vi a mi hijo. La otra fue después de 9 años y con su regreso todo volvió a cambiar. Mi pesadilla comenzó cuando no regresó de la escuela. Lo buscamos por todas partes, en las casas de sus compañeros, los lugares que frecuentaba, nada, ni rastro de él. Mi esposo tuvo que regresar de su viaje, pues ya habían pasado 3 días y ni noticias teníamos. Hicimos la denuncia oportunamente, pero ya saben la respuesta de las autoridades. Además, ya estaba por cumplir la mayoría de edad dentro de una semana de su desaparición. Mi esposo y otros familiares lo buscamos por todos los sitios que nos decían que lo habían visto. Algunas fueron mentiras, falsas noticias que nos daban. Yo tenía pesadillas donde lo veía dentro de algún río, ahogado, en otras en algún monte con un disparo en su cabeza. Me pasaron tantas imágenes horribles en ese tiempo. Lloraba desconsolada. Le pedí a la Virgencita de Guadalupe que me ayudara a encontrarlo con vida. Debo hacer énfasis con esto. Se lo pedía que me lo regresaran con vida, pues no me negaba a la sola idea de que él estuviera muerto ya. Pasaron los días, las semanas y los meses. No tuvimos noticias de él. Con el tiempo se vinieron los años. Mis otros hijos se graduaron de la universidad. Uno de ellos ya se casó y vive en otra ciudad. Solo quedaba conmigo el menor de ellos. Mi esposo y yo nos divorciamos, pues para él siempre fui la culpable de que Alfonso desapareciera. Pero todo eso cambió repentinamente, porque Alfonso apareció después de varios años y ya no era aquel joven del que les contaba. Y para serles sincera, era preferible que no lo hubiese hecho. Así no me hubiera enterado de lo que se había convertido en un sicario. Una mañana se estacionó una camioneta fuera de la casa. Era él. Mi hijo menor lo reconoció, pero nunca tuvo el valor de entrar y decir por qué había desaparecido tanto tiempo, por qué lo había hecho. Comencé a encontrar fajos de billetes escondidos en ciertos lugares de la casa. El miedo poco a poco se iba apoderando de mí. No comprendía por qué estaba pasando esto. Si él se sentía culpable por lo que nos hizo, creía que dejar ese dinero era como un pago al sufrimiento que causó. Estaba muy equivocado. Así estuvo alrededor de 3 meses. Cada vez que yo salía para ver de qué se trataba todo eso, él se marchaba. Un día se armó de valor y entró a la casa, hasta que decidió hablar conmigo y decirme muchas cosas que me lastimaron, pero que también me abrieron los ojos, y darme cuenta de que si él hubiera hablado conmigo desde un inicio, quizás no hubiera pasado aquellos años de infierno llorando por la ausencia de mi hijo. Después de aquella discusión, mi hijo se fue sin decir nada, pero con aquella conversación mi hijo me dejó ver en qué lugares se movía, de dónde a dónde viajaba.
Lamentablemente, ya había perdido a mi hijo desde hacía ya varios años, pero mi instinto de madre me decía que Alfonso se estaba acercando a nosotros porque estaba reclutando gente para llevarlos a la perdición, para que fueran unos delincuentes como él. Alfonso iba por su hermano menor, pero yo no permitiría que eso sucediera. De ninguna manera se llevaría a Kevin con él. Así que tuve que tomar decisiones muy drásticas y envié a Kevin con su papá a Monterrey. Observaba la camioneta de Alfonso en un ir y venir por la calle, supongo a la espera de que su hermano saliera. Le quité el celular antes de que tomara el avión a Monterrey. Mi hijo menor en ese tiempo tenía 16 años y el desgraciado de Alfonso ya le quería echar a perder su vida, arrastrándolo con él al bajo mundo del crimen organizado. El celular sonaba en repetidas ocasiones. El buzón de voz saturado, mensajes que Alfonso le dejaba. Era horrible escuchar su voz jurándole a su hermano que tendría una vida maravillosa, rodeado de lo que yo, como una madre, jamás le daría lo que él quería. Le decía horrores de lo que yo supuestamente le había dicho y hecho. Alfonso tenía el alma podrida. Toda su humanidad se había perdido. Así que tomé una decisión. Yo le había dado la vida. Yo misma se la quitaría. Comencé a averiguar con una bruja para saber qué era lo que me esperaba. Verán, anteriormente lo hice sin que mi esposo o alguien en mi familia se enteraran. La señora me había dicho por medio de la lectura de tarot que Alfonso estaba vivo, pero que en un futuro situaciones violentas traería consigo cuando volviera a nuestras vidas. Mi hijo se había desviado por un oscuro camino en el lugar donde él y esas personas se encontraban. Mi hijo era conocido por sus actos crueles y despiadados. Se había convertido en un hombre al que todos temían, y aunque por su madre no quería creer que mi hijo fuese de esa manera. Al principio pensé que se trataban de situaciones infundadas, que la bruja solo me decía eso para sacarme dinero. Pero cuando Alfonso comenzó a hacerse presente y a buscar a su hermano, y el que me haya dicho todas aquellas cosas, comprendí que aquel joven amable y tierno que alguna vez había sido, desapareció. Desaparecía a familias enteras, dejándolas quién sabe Dios dónde. Rituales con mujeres vírgenes e inocentes, entregadas al maligno para que no cayeran en manos de sus enemigos, enriqueciéndose con la sangre y lágrimas de otros. Sentí una profunda tristeza al ver en lo que se había convertido mi hijo. Sabía que no había vuelta atrás y que debía hacer lo impensable para proteger a mis otros 2 hijos y la familia. Con una mezcla de dolor y determinación, tuve que tomar la difícil situación de mi vida. Me hice pasar por una mujer que buscaba ayuda, trabajar en lo que fuera para poder llegar hasta el sitio donde Alfonso se encontraba. No fue fácil, pues esa gente se sabe esconder y no cualquiera te da información. Llegué a un pueblo donde a diario se miraban pasar el convoy de camionetas lujosas que nada tenían que ver con el pueblo. Pero me enteré que esa gente supuestamente ayudaba al lugar, pues era porque eran los soplones. Avisaban cuando el ejército andaba merodeando por los alrededores. Me dieron trabajo en la panadería del pueblo. Poco a poco me gané la confianza de esas buenas personas. En una tarde que llovía, como si el cielo se fuera a caer de tanta agua, don Marcelo me contó con lágrimas en los ojos cómo Alfonso y esos zicas habían arruinado su vida. Les habían arrebatado a sus 3 hijos y 2 de sus nietos. Frente a su esposa les arrebataron la vida. Fue cuando Alfonso recién había desaparecido. Don Marcelo me contaba que algunos del pueblo contaban que hacían grandes fiestas en el rancho del sicario,
Llevaban jóvenes mujeres, las cuales ya no se volvían a ver. La iglesia solo ellos la utilizan. Sacaron todos los santos. En su lugar al Cristo lo colocaron de cabeza. Pintaron las paredes de rojo y negro. En el altar se encuentran varios símbolos extraños. En medio de la iglesia está un pentagrama y en el altar colocaron la imagen de un chivo que representa al mismo Satanás. Todo el lugar apesta horrible. Todo ese lugar sagrado se contaminó con lo que los sicarios trajeron con ellos. A veces obligan a los pobladores a escuchar sus misas negras. La vez pasada sucedió algo horrible, que cuando el anciano me contaba sentía náuseas, ganas de vomitar. El imaginar todo lo que hicieron es algo que no puedo repetir. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me sentía destrozada y desesperada. Sabía que tenía que hacer algo para detener a mi hijo antes de que causara más daño. Pero si las autoridades no podían con él, ¿cómo le iba a hacer yo? De una u otra forma la vida te puede ser arrancada de una forma horrible. Y esa gente no se tienta el corazón para hacerlo. Decidida a enfrentarlo, le llamé del celular de su hermano, a lo que contestó rápidamente. Alfonso guardó silencio cuando escuchó que era yo. Le avisé que me encontraba en el pueblo y quería verlo. Le aseguré que venía sola y que esa sería la última vez que lo vería. Mi hijo aceptó que nos reuniéramos. Yo tenía listo todo para ese encuentro. No sabía qué sucedería en realidad, pero estaba dispuesta a hacerle frente a lo que fuera. Cuando finalmente llegó, se le notaba en la mirada que ya no sentía nada de respeto ni amor hacia su madre. Sin que le preguntara el motivo por el cual nos había abandonado, él inició la conversación. Extendió sus brazos hacia los lados en señal de magnificencia. Ellos me temen, madre. Eso me da poder. Nadie se atreverá a hacerme frente. Me confesó el motivo por el cual se había ido. Jamás había sentido remordimiento de quitarle la vida a un ser humano. Ese era su trabajo. Era lo que él deseaba. Al estar al lado de nosotros, jamás lograría ser alguien, ya que como padres, siempre obstaculizamos el camino que ellos deciden. Su padre quería que fuera médico, en cambio, yo quería que fuera ingeniero. A ninguno de los dos nos iba a dar gusto, así que decidió irse con un grupo de amigos que había conocido en una fiesta a la que no le habíamos dado permiso de asistir. Ahí fue donde le presentaron a un líder del crimen organizado. Él quería ser como ese sujeto. No le importó lo que tenía que hacer para llegar a ser líder de un cártel. Tendría todas las mujeres que él quisiera. Además, que aborrecía cada vez que lo llevábamos a las misas los domingos. Él tenía a su Dios. Compraba a la justicia para que éstos no lo capturaran. Quitó al mero de su camino para poder quedarse al frente de la organización. Necesitaba que su hermano estuviera a su lado, pues conmigo jamás llegaría a tener lo que él podía darle. Cuando le pregunté si sentía remordimiento por quitarle la vida a las personas, él me volvió a repetir que no. Ni un cabello se le movía. No le temblaba la mano ante nadie. Sentí un sudor helado que recorría la espalda cuando me dijo que, ya que terminara de lloriquear, él mismo me despacharía al otro mundo. Me dio la descripción exacta de cómo lo haría. Alfonso me dio la espalda para tomar una silla y sentarse para seguir observando. Él sabía que yo le temía. Con manos temblorosas, tomé el cuchillo que había colocado sobre la mesa y lo cubrí con un trapo, y mientras él estaba descuidado, no lo vio venir.
La adrenalina me hizo clavarlo en repetidas ocasiones hasta que dejó de gritar y moverse. Lo tomé en mis brazos, rezando para que su sufrimiento fuera rápido y sin dolor. Por momentos me miró sobresaltado, pero antes de que pudiera reaccionar, cayó en un profundo y eterno sueño. El dolor de perder a un ser amado es un abismo que consume el alma. Cada día, después de que mi hijo desapareció, se convirtió en un desafío para encontrar sentido en lo cotidiano. Los recuerdos se volvieron anclas que siempre me arrastraron hacia la tristeza, pero también son refugios de consuelo. Enfrentar el dolor es permitir sentir, llorar y recordar. Con el tiempo aprendí a vivir con su ausencia, encontrando pequeños momentos de paz en medio del caos. Me rodeé de seres queridos, buscando apoyo y honrar la memoria de Alfonso. Eso me ayuda a cicatrizar las heridas, aunque la marca de la pérdida nunca desapareció del todo. Lo lloré hace varios años, dándolo por muerto, pero teniéndolo en mis brazos, sentir y ver cómo la vida se le iba escapando. Yo solo le decía que se durmiera, que ya no iba a ser perseguido, ya no había dónde huir. Si yo no lo detenía esa noche, nadie quizás lo haría. Mi hijo era el mismo diablo en persona. No había nada de humanidad buena en él. Al amanecer, llamé a las autoridades y confesé lo que había hecho. El pueblo, aunque conmocionado, entendió que había actuado por desesperación, por defenderme de que Alfonso me hubiese quitado la vida, que actué en legítima defensa. Fui juzgada y sentenciada a prisión, pero en el fondo sabía que había hecho lo correcto. En la celda, reflexioné sobre todo lo que hice, lo irónico que se vuelve la vida con cada uno. Pasaré años en la cárcel, pagando el delito de quitarle la vida a mi propio hijo. Los encabezados decían que madre maltratadora le quita la vida a un hijo sicario. Yo ya había perdido a mi hijo de la peor manera imaginable, pero al menos los ciudadanos podían ahora vivir sin temor, al menos por un tiempo, en lo que llegaba otro capo. Pero esa ya no sería mi responsabilidad. Para la sociedad yo era la mala, la asesina, igual de mala que un sicario, que mi hijo. Las noches son largas y solitarias, pero yo misma me doy consuelo en la idea de que, al final, había puesto fin a la maldad que una vez había surgido de mí. Fui la madre de un sicario. Ni aunque él esté muerto y yo en prisión, van a cambiar las cosas. No me arrepiento de lo que hice. Pasaré algunos años en este lugar. Quizás no salga con vida. Quizás lo que hice fue darle justicia a todas esas personas que el sicario de mi hijo asesinó sin remordimiento alguno. Da igual si me dicen que, al final de cuentas, soy igual que mi hijo. Una asesina. Querido espectador, infraescucha, ¿qué opina al respecto de esta anécdota? Que, aunque no es una historia paranormal, es un terror diferente. Podríamos decir que psicológico. Si el video ha sido de su agrado, me ayudarás mucho a compartirlo con algún amigo o alguna amiga. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola historia de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario, y si el video te gustó, no olvides compartirme con todos tus amigos que disfrutan de las historias de terror.